Bienvenidos a Historias de Asombro. Hoy vamos a hablar de la dinastía kirchnerista y cómo su legado llevó a la Argentina al borde del abismo. La dinastía kirchnerista. Mientras los pibes mueren de hambre, las mercaderías que debían alimentarlos terminan en los bolsillos calientes del poder. Bancos indignos aplauden en silencio detrás de hoteles de lujo, cajas de empresas familiares y sociedades fantasmas. Bienvenidos al saqueo K, cuando la miseria del otro es la ganancia del uno. En esta historia no vas a encontrar jueces sofisticados recitando artículos de la Constitución, no. Acá hay robo a gran escala, cinismo crudo y traición al pueblo. Esta es la historia de cómo se llevaron los fondos públicos donde era más que necesario, de cómo clubes de políticos y empresarios transformaron comedores populares en negocios millonarios. Todo esto tiene un nombre: OTESUR, los sauces, sueños compartidos, la ruta del dinero K, los cuadernos de la corrupción, pero eso no es todo. También están la causa Vialidad, la causa Chicone, el memorándum con Irán, la importación irregular de gas natural licuado, el caso Skanska, el plan Cunita, la causa de los bolsos de José López, el caso Cristóbal López y el vaciamiento de Oil Combustibles, entre muchas otras. Y así podríamos pasarnos un buen rato nombrando cosas aún pendientes con la justicia. Y quien está en el centro es ella, Cristina Kirchner. Gracias a una red que funcionó como maquinaria de impunidad, Cristina y su círculo se alzaron con propiedades, hoteles y sociedades que nunca fueron para el pueblo. Para entender lo que eso significa, mira los casos que vienen. Son solo la punta del iceberg. Lo que sigue es un resumen impactante, claro y brutal. Y esto es solo el principio. Cristina Kirchner no es solo una expresidenta. Es el símbolo de una maquinaria implacable de poder y corrupción que funcionó a lo largo de más de una década de impunidad organizada. No robaban como oportunistas, robaban como estrategia, como forma de vida, como sistema de gobierno. Y lo hacían a la vista de todos. Hoteles vacíos que facturaban millones, obras que nunca se hicieron, fundaciones truchas disfrazadas de caridad, contratos armados para garantizar comisiones eternas. Mientras tanto, el pueblo comía arroz con gorgojos, si es que tenían suerte. ¿Dónde quedó el dinero de la educación, de la salud, de la seguridad, de las viviendas sociales? En paraísos fiscales, en bóvedas del sur, en propiedades a nombre de empleados domésticos y choferes. Jardineros con helicópteros, el relato era igualdad, la realidad era codicia. Y lo más perverso no fue solo el robo. Lo más perverso fue el desprecio absoluto por el que sufre, por el que espera un medicamento en un hospital sin insumos, por el que duerme con frazadas rotas. Mientras tanto, ellos se aseguraban mansiones de lujo, viajes en jet privado y aplausos serviles de una militancia anestesiada. Esta no es una historia de errores, es una historia de crimen planificado contra la dignidad de un país entero. OTESUR y los sauces. El hotel vacío, pero sin embargo, sus ingresos superaban a los de un hotel de lujo en Las Vegas a plena temporada. Imagínate un hotel en Calafate que nunca tuvo huéspedes, un hotel que, sin embargo, facturaba millones y le llenaba los bolsillos a una familia que se decía bueno al servicio del pueblo. Esa es la historia de OTESUR y los sauces, las dos empresas de la familia Kirchner, que no fueron más que una fachada para lavar millones de dólares robados al Estado. Alto Calafate, ese hotel de lujo que parecía una joya turística, nunca tuvo ni un cuarto lleno. ¿Para qué? Para esconder los millones de obra pública que venían de contratos con empresarios amigos. El dinero entraba en OTESUR, salía hacia los sauces y terminaba en propiedades personales y cuentas secretas. Lázaro Báez, socio imprescindible, fue el encargado de mover millones de pesos de fondos públicos que, en vez de ir a escuelas o hospitales, fueron a engrosar un imperio de hoteles vacíos y tierras millonarias. Todo con la bendición y el control absoluto de Cristina Kirchner. Este saqueo fue descubierto, probado, pero al principio quisieron taparlo. Hasta el año 2021, la justicia había sobreseído a Cristina,
pero la Corte Suprema reaccionó y en 2023 decidió que debía enfrentar juicio por lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, afuera, en barrios humildes, la gente seguía comiendo lo que sobraba, si es que había, en los comedores populares. La misma mercadería que el Estado compraba para esos comedores, a veces desaparecía o terminaba vendida en el mercado negro para que otros hagan sus fiestas personales. No fue una casualidad, fue un plan maestro. Desviar fondos para que una élite viva como reyes, mientras la mayoría se muere de hambre. Y Cristina está en el centro de esa tormenta, no como víctima, sino como jefa de un sistema corrupto que destruyó vidas y sueños. Sueños compartidos, promesas rotas, bolsillos llenos. Sueños compartidos sonaba a esperanza, a techo digno, a futuro para miles de familias que esperaban algo mejor. Pero esa fue solo la careta de un robo brutal, una estafa enorme, disfrazada de solidaridad. Lo que prometieron, construir viviendas sociales para los más necesitados. Lo que hicieron, desviar más de 200 millones de pesos que debían ir a las casas, para llenar sus bolsillos y los de sus cómplices. No fue un error ni una equivocación, fue un plan perfectamente calculado. Los hermanos Schocklender, encargados de la fundación, terminaron imputados por desviar millones en cheques firmados y cuentas personales. Cuentas donde se movía plata que, en vez de construir con ladrillos, construyeron un imperio de lujos y negocios turbios. Eve de Bonafini, ícono de la lucha social, quedó manchada en este escándalo por avalar y encubrir lo que estaba pasando. Y Julio De Vido, exministro, fue embargado por más de 250 millones por su participación en la trama. Mientras tanto, las familias seguían sin techo, sin soluciones y con el mismo dolor de siempre, pero para el poder, ese dolor era solo un costo más para su gran negocio. La justicia se movió lenta, muy lenta. La Corte rechazó sobreseimientos y mantuvo viva la causa, pero los años pasaron y las penas siguen siendo un sueño lejano. Sueños compartidos, solo en el nombre, porque la realidad fue otra. Una gran mentira que dejó a miles en la calle y llenó de plata sucias las arcas privadas. La condena de Cristina Kirchner por Otesur y los sauces no es un hecho aislado. Es apenas la punta del iceberg de un sistema de corrupción que atravesó todos los rincones del poder. Porque mientras ella disfrutaba de hoteles y propiedades millonarias, decenas de causas por corrupción siguen esperando justicia, y algunas ni siquiera avanzan. El caso de la obra pública es otro monstruo que devoró miles de millones. Se pagaron sobreprecios descomunales a empresas amigas para obras que muchas veces no se hicieron o quedaron a medio terminar. ¿Y qué pasó con ese dinero? Fue a parar a bolsillos privados, no a carreteras, puentes o hospitales. El escándalo del Cuadernos de la Corrupción puso al descubierto una red de sobornos sistemáticos que involucra a empresarios, funcionarios y hasta sindicalistas. Y ahí, nuevamente, el nombre de Cristina estuvo presente como jefa máxima de una mafia que saqueó el Estado. Pero la lista no termina. Hay causas por contratos truchos en aerolíneas argentinas, desvíos en el sistema de salud pública y malversación en los fondos para seguridad. Todo un país vacío de recursos por culpa de quienes debían protegerlo. Mientras tanto, en las calles, en los barrios más pobres, la gente se pregunta cómo puede ser que en un país con tanto potencial haya tanta miseria. La respuesta está en estas causas, en este sistema de corrupción que Cristina encarnó y potenció. Y aunque algunos quieran minimizar o negar, la verdad brilla con fuerza, la justicia llegó para ella, y esto es solo el comienzo. Mientras millones de argentinos luchaban por acceder a una vivienda digna, Juan Grabois, a través del Fondo de Integración Socio-Urbana, manejó una suma millonaria destinada a urbanizar barrios populares.
Sin embargo, las promesas de progreso se vieron empañadas por denuncias de irregularidades y malversación de fondos. En 2024, el fiscal Carlos Stornelli imputó a Grabois por presunta administración fraudulenta del FISU, señalando que, a pesar de haber recibido hasta $1.000 millones en los últimos 3 años, solo se concretaron 400 de las 6.517 obras asignadas. Además, se detectaron gastos injustificados en viáticos y comisiones que sumaron más de 130 millones de pesos solo en 2023. Falta de documentación, demoras inexplicables en la ejecución de obras y asignaciones a cooperativas vinculadas al movimiento de trabajadores excluidos, la organización liderada por Grabois sin ningún criterio claro ni transparencia. Mientras tanto, en barrios como Mar del Plata, las casas prometidas quedaron sin terminar, sin agua, sin luz, sin cloacas y con las familias esperando en vano. La miseria y el abandono crecen, mientras el presupuesto que debía alcanzar para viviendas dignas, Grabois lo usó para construir casas de paja, si es que realmente las hizo. Y mientras Grabois hacía esas casas de paja, el dinero debería haber alcanzado para levantar viviendas en barrios residenciales elegantes. Pero el dinero se esfumaba en lujos y derroches inexplicables. Un verdadero saqueo disfrazado de lucha social. Eduardo Belliboni fue uno de los operadores clave en la maquinaria corrupta que garantizaba que la pobreza en Argentina no solo persistiera, sino que se profundizara. Mientras millones de pesos eran enviados desde el gobierno para planes sociales destinados a ayudar a las familias más vulnerables, Belliboni y su red se quedaban con la mayor parte de esos fondos. El dinero que debía llegar íntegro a los beneficiarios se diluía en un sistema diseñado para perpetuar la dependencia y el control social. Solo un pequeño porcentaje llegaba realmente a las manos de quienes lo necesitaban, mientras el resto engrosaba cuentas secretas y bolsillos de funcionarios y empresarios cómplices. Este esquema de corrupción fue fundamental para mantener a la gente siempre en la pobreza, sin herramientas ni recursos para salir adelante. Belliboni no solo manejaba el flujo de dinero, sino que también era responsable de la gestión y distribución selectiva de los planes sociales, asegurando que el poder permaneciera intacto y que la miseria sirviera como moneda de cambio política. Este capítulo oscuro de la historia revela cómo la corrupción no solo roba, sino que además destruye vidas y sueños, haciendo que la pobreza sea un negocio rentable para pocos y una condena para muchos. El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional al haber desviado parte de los fondos del programa Potenciar Trabajo hacia empresas fantasmas mediante facturas apócrifas. Retener un porcentaje del dinero de los beneficiarios, coaccionar a los mismos para que participaran en movilizaciones políticas. La investigación también reveló que la organización Polo Obrero, bajo la dirección de Belliboni, utilizó los fondos destinados a los planes sociales para financiar actividades políticas partidarias, en lugar de cumplir con los objetivos sociales establecidos. Después de años de impunidad, evasivas y complicidades, finalmente la justicia comenzó a dar pasos firmes contra Cristina Kirchner y su entramado corrupto. Las condenas, aunque solo sean el principio, marcan un antes y un después para la Argentina que no aguanta más robos ni engaños. No fue fácil llegar hasta aquí. El poder de la jefa parecía intocable, rodeada de abogados, jueces amigables y una maraña de recursos judiciales diseñados para eternizar procesos. Pero la paciencia del pueblo y el trabajo incansable de los fiscales terminaron dando resultados. La prisión preventiva, los juicios, las incautaciones de propiedades y la exposición pública de su patrimonio dejaron claro que nadie está por encima de la ley. Ya no alcanza con discursos ni con manipulación mediática. La condena es una señal fuerte para todos los corruptos que creen que el poder los protege. Mientras algunos seguidores siguen defendiendo lo indefendible, el país comienza a mirar hacia adelante con esperanza y la certeza de que la justicia puede y debe ser implacable. Y esta caída, aunque tardía, es la chispa que puede incendiar una verdadera revolución, porque la historia de Cristina Kirchner no termina en una sentencia, apenas comienza la cuenta regresiva para que el saqueo termine definitivamente.
Cristina Fernández de Kirchner no es más que la punta del iceberg, la primera en esta lista negra de saqueadores que arruinaron a Argentina con la máscara de la justicia social. Robó, mintió y abusó del poder mientras el pueblo argentino pagaba el precio más alto: hambre, pobreza y desamparo. Su condena es solo el comienzo. Hay muchos otros que aún caminan impunes, escondidos detrás de discursos vacíos y falsas promesas, esperando su turno para ser desenmascarados. Esta historia de corrupción, traición y robo no termina acá. Es una guerra por recuperar lo que nos pertenece, por justicia para quienes sufren en las sombras, mientras ellos se llenan los bolsillos. Cristina fue la primera en caer, pero no será la última. Y la Argentina merece que paguen todos, sin excepciones. Y ahí lo tienen, un país saqueado, millones sufriendo mientras ellos se llenan los bolsillos y juegan con la vida de todos. Cristina fue solo la primera en caer, pero esta historia de corrupción no termina acá. Si quieren justicia, deben estar atentos, exigir transparencia y no permitir que esto siga pasando. Gracias por acompañarme en esta verdad que pocos se animan a contar. No olviden suscribirse para seguir descubriendo lo que esconden los poderosos. Y déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que se hará justicia o que todo seguirá igual? De una cosa estamos seguros: la nueva Argentina ha renacido para volver a conquistar el mundo con su intelecto y ganas de salir adelante. Nos vemos en una próxima historia de asombro. Muchas gracias por estar.